Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Daniel Ariano. Soy biólogo por la Universidad del Valle de Guatemala. Tengo una maestría en Ecología y Conservación por la Universidad de Costa Rica y una maestría en Manejo de áreas protegidas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los anfibios y reptiles del bosque seco. Tengo el gusto de trabajar en el bosque seco desde hace ya cerca de 18 años, desde el año 2002, y especialmente con lo que es el estudio y conservación de una especie muy amenazada del bosque seco, que es el Eleuderma Charles bogerti, y que es una especie de reptil endémico, es decir, único al bosque seco del Valle del Motagua. Entonces, vamos a hablar de los anfibios y reptiles del bosque seco, misteriosos habitantes de un mágico lugar. Algunas de estas especies endémicas, recordemos que endémico quiere decir que solo existe en un lugar. Estas especies endémicas, pues tenemos estas que están por acá. Tenemos, por ejemplo, a Craugastor inachus, que es una ranita que vive únicamente en riachuelos, en bosques que tienen, bosques secos que tienen riachuelos, y en estos riachuelos, pues habita esta ranita única al Valle de Motagua y otros valles secos circundantes, que es Craugastor inachus, ¿ok? Es una especie única a Guatemala. Tenemos otra especie que uno no se esperaría encontrar, que es esta, que es la salamandra del Motagua, Odipina motaguae. Es una salamandra, pariente de las ranas y de los sapos, ¿verdad? Es un anfibio. Y esta salamandra se conocen únicamente 4 ejemplares y todos provienen de lo que es el Valle del Motagua, en el Valle Seco. Es increíble cómo estas salamandras pueden sobrevivir a la época de sequía, que es casi 6 meses de sequía en el bosque seco, pero pues estas tienen adaptaciones interesantes. Generalmente estas viven enterradas y suelen vivir en los termiteros, en los nidos de termitas. No sabemos mucho de la ecología ni de la historia de esta especie porque pues, se conocen poquitos ejemplares. Y este es uno de los ejemplares que proviene justamente de la Reserva Natural Privada de Loderma, ubicada en Cabañas, en la aldea del Arenal, en Zacapa. ¿Ok? Justamente esta reserva se han encontrado 2 ejemplares de esta especie, de los 3 que se conocen. ¿Ok? Luego tenemos otra especie muy importante que es, por ejemplo, la iguana de órgano, Tenosaura paliaris, que esta iguana pues es una especie endémica también al Valle del Motagua y se considera como una especie clave en el ecosistema porque es una jardinera del bosque. Es decir, esta iguana, que es una iguana diferente a las otras iguanas que habitan en el país, esta iguana es pequeñita. Vive solo generalmente en los árboles, en los tunos, en los cactus que viven en la región y se alimenta de las tunas y cuando hace popó, pues en sus heces, pues hay semillas que nacen, ¿sí? Y esas semillas ayudan a reforestar o a regenerar el bosque. Digamos, es como la jardinera del bosque. Principalmente, pues ayuda a que regeneren los cactus, ¿sí? Luego tenemos aquí otra especie, que es una especie, pues que voy a hablar un poco más adelante, que es Radinella xerófila. Esta es una nueva especie de serpiente que tuve el gusto y el honor de descubrir hace un par de años y la describimos con el doctor Jonathan Campbell. Y como les dije, tengo más de 18 años de estar trabajando en bosque seco, especialmente en la Reserva Natural El Euderma y el municipio de Cabañas. Y pues conozco bastante bien, podríamos decir que la diversidad de especies que hay ahí, y nunca me esperaba encontrar una nueva especie. Pues una noche, pues caminando, apareció esta nueva especie de serpiente, que es una especie pequeñita. La vi, pues dije, esto es nuevo, y los análisis mostraron justamente que era nueva especie, y pues la describimos. Y la nombramos junto a John Campbell como Radinella xerófila. Xerófila significa amante de lo seco, es decir, es una especie que vive en el bosque seco. Las parientes de esta serpientita generalmente viven en bosques de pino encino y bosque nuboso, no en bosque seco. Entonces es una sorpresa encontrarla en un bosque seco. Y también es un llamado a pues que tenemos que conservar estos bosques que son muy importantes para el país. Y pues la otra especie con la que he estado trabajando principalmente es que es el Eloderma Charles bogerti, que es el conocido como lagarto escorpión o Eloderma, y el cual vamos a ver también ahí un poquito más de esta especie un poco más adelante en la charla. Es una especie endémica, estaba en grave peligro de extinción, quedaban menos de 200 ejemplares, pero gracias a los programas de conservación pues se han ampliado a la cantidad de ejemplares hasta cerca de 500. Este programa de conservación lo hemos llevado con Zootropic, la Reserva Natural Eloderma, en el área del Arenal Cabañas. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la especie justamente que les mencioné, Radinella xerófila, que la describimos, y si ustedes pueden ver, es una serpiente muy pequeña. Vean, estas son unas hojas secas, y entonces ustedes pueden ver que es una especie que fácilmente pasa desapercibida, y pues la encontramos. Solo se ha encontrado un ejemplar. Es una especie muy rara del bosque seco, endémica. Aquí están los detalles de la cabeza, y para que se den una idea, esta línea tiene medio centímetro. Es como que fuera el tamaño de incluso más pequeño que una fichita de 5 centavos. ¿Ok?
el tamaño de la cabeza, mucho más pequeño. Entonces pueden ahí darse cuenta de qué tan interesante y qué tan rara es esta especie. Bueno, luego tenemos otras especies que son muy relevantes, como la iguana de órgano, que ustedes pues pueden ver ahí. Esta es la Tenosaura paliaris endémica, como les dije, es una jardinera en los bosques. Y si ustedes ven, hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, vean esta cola, tiene 3 colas. Esto es porque las iguanas y los reptiles, la mayoría, por ejemplo el eloderma, ¿no? Pero las iguanas y los geckos en el bosque seco tienen la capacidad de regenerar la cola. Entonces, esta cola la regeneran, pero ya no tiene huesos, sino es solo cartílago, así como son nuestras orejas, ¿sí? Pero esta, vean que por la forma en que fue el corte, posiblemente algún animal se la quiso comer y pues le arrancó la cola, pero sobrevivió la iguana, regeneró 3, ¿ok? Entonces pueden ver aquí las 3 colas que regeneró, un dato muy interesante. En cuanto a anfibios, tenemos 25 especies, 2 salamandras, 6 sapos y 7 ranas, que representan el 15% del total de especies de anfibios de Guatemala. Y en cuanto a reptiles, tenemos 85 especies, 42 especies de serpientes, 6 de iguanas, 2 especies de lodermas, era el loderma charlevoerti en el Valle del Motagua, y era el loderma negro, que sería el loderma alvarezi en el Valle de Nentón, en Huehuetenango. 4 especies de tortugas y una especie de cocodrilo, que sería el Cocodrilus acutus, que pues está distribuido generalmente en el área del Valle del Motagua. Todavía se encuentran algunos ejemplares eventualmente, aunque históricamente había una población grande de cocodrilos en el Motagua. Y también en el área del Valle de Nentón, en el río Lagartero, como su nombre lo indica, pues también eventualmente se encuentra cocodrilo. Y esto representa el 24% del total de especies del país. O sea, vean que el bosque seco tiene una importante riqueza en cuanto a especies de anfibios y reptiles. Y aquí tenemos pues algunas especies. Esta es la bejuquío verde, Oxyberis fulgidus. También está la bejuquío café, Oxyberis aeneus. Esta es una fotografía que tomé de una cascabel, Crotalucimus, que con la cascabel es interesante porque muchas personas tienen la creencia de que el polvo de cascabel sirve para curar el cáncer. No. No hay ninguna evidencia científica que el polvo de un animal muerto sirva para curar el cáncer. Y de hecho, cuando se ha analizado lo que venden los curanderos y en las farmacias y en distintas ventas naturistas de polvo de cascabel, en realidad no es polvo de cascabel, sino tiene bicarbonato, polvo de otras cosas, cal y un poquito de polvo de cascabel. Pero en sí eso no causa ningún beneficio. No hay ninguna evidencia que muestre de que por tomar polvo de cascabel se curaría el cáncer. Luego otras especies que habitan ahí en el bosque seco, pues hay corales verdaderos que sí son venenosos y corales falsos que no son venenosos. Y por ejemplo, una duda que tienen muchas personas es cómo reconozco si es un coral venenoso o uno falso. Pues una forma sencilla, por lo menos que funciona con las especies del bosque seco, es ver el patrón de coloración. Los corales verdaderos pues tienen un patrón de coloración que forma la palabra rana, ¿ya? Entonces vean, rojo R, amarillo A, negro N, amarillo A. rana, rana. Y la cola siempre termina en negro y amarillo. Aparte son serpientes con la cabecita muy pequeña, plana generalmente, y los corales tienden a ser cortos, no son muy grandes. Mientras que, por ejemplo, vean este otro falso coral, este es diferente, ¿sí? Este no forma la palabra rana, aquí con la coloración es diferente, vean que sigue con rojo hasta el final, y la cabeza es mucho más grande. Este es una Sibon anthracops, que es una especie endémica también del bosque seco, no de Guatemala, pero sí está en los bosques secos, y que se alimenta exclusivamente de caracoles, entonces es una especie muy interesante. Este es el coral verdadero, que es el Micrurus nigrosinthus, y este que ven aquí, este es propiamente un falso coral. Y entonces vean, el coral verdadero tiene la palabra rana en esta sección, perdón, y este que está acá no tiene la palabra rana, sino que tiene otra estructura, ¿verdad? Negro, amarillo, negro, rojo, o sea, no forma la palabra rana. Y vean que la cola termina con rojo hasta el final, ¿sí? Mientras que en el otro caso, no. Entonces vean, la cola negro y amarillo, y la palabra rana en el coral verdadero, la cola con rojo hasta el final y no forma la palabra rana. Generalmente la cabeza es mucho más grande, vean, los ojos son mucho más grandes y los falsos corales tienden a alcanzar hasta 1 metro, 1,5 metros, mientras que los corales verdaderos tienden a ser pequeños. Y ahora vamos a hablar un poco del programa de conservación del Loderma. Este programa, pues, es un programa que hemos llevado a través de Zootropic y la Reserva Natural del Loderma y hemos, trabajado mucho en conjunto con la comunidad. Este es, con las personas principalmente de la comunidad del Arenal,
Austral, de San Vicente, comunidades alrededor de Cabañas y El Jícaro, en el oriente, y entonces pues esta especie antes era matada, digamos, por temor por los pobladores locales, gracias a que hemos estado trabajando un fuerte programa de educación ambiental junto con el apoyo de don Gilberto Salazar, nuestro guardarrecurso en la reserva, y de la licenciada Johanna Gil, que se encarga del tema de educación ambiental ahí en Zacapa, pues se ha logrado disminuir drásticamente la matanza de estos animales. Y ahora pues prácticamente no los matan, y la gente cuando encuentra un heloderma pues nos llama, nosotros los agarramos, les colocamos un chip interno, como que fuera un chip que tiene como un número único, es como que fuera su DPI, entonces lo marcamos de por vida y sabemos exactamente qué animal es, y hemos podido seguir a estos animales durante mucho tiempo. El animal más viejo que tenemos ahorita, pues se marcó hace 10 años y sigue todavía viviendo en el bosque. Entonces eso nos evidencia la eficacia del programa de conservación. Y en agradecimiento, pues a los colaboradores, pues se les da un diploma de agradecimiento, se les da una canasta de víveres y un reconocimiento. Y como reconocimiento por el apoyo al programa de conservación, y ellos pueden bautizar al heloderma o al escorpión. Entonces hay nombres, por ejemplo, hay unos que se llaman Prieto, otros que se llaman Cabañas, otro que se llama Pepe, otro que se llama Chepito, otro que se llama, por ejemplo, Rocky, etcétera, ¿sí? Entonces hay distintos nombres. Y entonces la gente generalmente pregunta luego, pues, ¿cómo está Rocky? ¿Verdad? O ¿cómo está Jacinto? ¿Ha visto Jacinto? Este ejemplar que está aquí, por ejemplo, ese que se llama Jacinto, está mostrado acá. Es uno de los ejemplares más viejos. Vean cómo era de chiquito en ese entonces. Ahora pues ya es bastante grande, ya es viejo, tiene más de 20 años de edad, pero sigue en vida silvestre. ¿Ok? Pues mi vida ha cambiado mucho. La forma de que, como le digo, yo antes mataba cualquier animalito que viniera para comer y para otras cosas, ¿va? Pues ahora, pues ya por medio de esto, pues ya aprendimos a cuidar lo que tenemos en el bosque, ¿va? El programa consiste en que durante la época lluviosa pues buscamos los helodermas que están en vida silvestre, y cuando los encontramos pues los llevamos a los recintos que tenemos especialmente diseñados para ellos, para que se reproduzcan. La idea de esto es que al haber tan poquitos animales era muy difícil que un macho encontrara una hembra en vida silvestre. Al juntarlos en los recintos pues aumentamos las probabilidades de apareamiento, y las hembras cuando ya están preñadas pues son liberadas en los mismos sitios donde fueron colectadas, con lo cual aumentamos la tasa de puesta de huevos en vida silvestre. Y esto ha sido pues muy exitoso, ya que cada año pues encontramos helodermas de tallas más pequeñas, lo que indica que está reproduciendo la especie en vida silvestre. Y también pues las amenazas que tenía la especie pues han disminuido bastante, y la población pues está en un franco proceso de recuperación.
están mis datos de contacto por cualquier inquietud y pues parte del grupo de trabajo como la licenciada Johanna Gil, el guardarrecurso Eric López y nuestro guía naturalista, el don Gilberto Salazar, ¿verdad? Y recordemos, siempre conservar el bosque seco porque es un mundo maravilloso lleno de vida.